Bienvenidas y bienvenidos un viernes más a estas charlas del Stopper. Hoy ya lo veis en pantalla. Estamos muy contentos de tener con nosotros a Filippo Ricci, corresponsal de la Gaceta de los Sport, no hay duda, con lo que se encuentra. Oye, Filippo, muchas gracias por atendernos y además haber tenido predisposición para hacerlo muy, muy rápido desde que contactamos contigo. Bueno, no, gracias a vosotros. Aquí estamos. Un ¿Cómo placer. estás? ¿Qué tal todo? Que ahora bueno, la situación que estamos todos, tienes una pregunta siempre obligada, así que ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien. Aquí en Madrid quizá mejor que en otras ciudades, así que no puedo quejarme. Y nada, de momento el COVID no me ha tocado. Esperemos que siga así, y que llegue la vacuna y que se vuelva a la normalidad. Sí, sí. Claro, a nivel de trabajo es bastante complicado. En Liga no podemos ir al estadio, en Champions sí, y con la selección, la Copa, así que nos movemos ahí intentando mm, ajustarnos a las que son las medidas que son Mm. necesarias, así que rueda de prensa telemática, entrevistas telemáticas o por teléfono, se han reducido los contactos. Y bueno, es necesario y nada, vamos a ver si las cosas cambian y cuándo y, ¿no? Y se vuelve a la normalidad. Precisamente te quería preguntar antes de nada por este aspecto más de tu profesión, de tu día a día, porque como decía ahora tú eres corresponsal desde hace muchos años de la Gaceta de los por aquí en España, pero también has colaborado para medios y colaboras para medios de comunicación españoles. ¿Es más difícil o ha sido más difícil para el corresponsal esta situación que para el periodista autóctono, digamos? No, es igual. Bueno, en Liga van 6 periodistas de prensa escrita, así que hay alguien que puede entrar. Nosotros, los extranjeros, no entramos. Bueno, depende. Hay quien entra, no sé, Sid Lowe, que es mi amigo del Sí. Guardian, él entra porque va también a partidos donde hay menos demanda, pero bueno, en general eh, por ejemplo, el otro día el clásico se hizo desde casa. A nivel de profesión es casi igual, autóctono o corresponsal no cambia mucho. La única diferencia es esto, que hay alguien que puede ir al estadio, pero después nadie va a la rueda de prensa, todas las entrevistas no son personales, no son presenciales, perdón. Mm. Así que no, el trabajo es igual de complicado para todos. Ya, ya. Pues yo le decía ahora a Filipo antes de empezar que, bueno, que tampoco hay unas preguntas muy, muy concretas, pero sí que hay uno de los temas, algunos temas centrales que me gustaría tratar con él. Y uno, al hilo de lo que comentábamos ahora, es el trabajo de corresponsal. Yo, Filipo, no sé, igual tú ahora me dices que estoy completamente equivocado, pero desde mi punto de vista, siempre me ha dado la sensación que el corresponsal, independientemente de dónde sea y en qué país está, como que desde la gente del país en el que se encuentra trabajando se valora más o se le da más prestigio, al menos es lo que a mí la percepción que tengo, que el periodista de aquí. Y ya te veo que me vas a decir que no. Y, No, mm, no, depende, ¿no? Al final son las personas, son los periodistas, y cada uno tiene su perfil, su imagen, sus historias, su manera de escribir y de verdad da igual. Eh, es un trabajo un poco diferente. Para mí, el corresponsal en algún sentido puede tener un poquito más de libertad, puede tratar las cosas de manera más destacada, con mayor distancia, pero no es que yo no percibo este trato diferente o esto, ¿no? Apreciación diferente por ser corresponsal. Cada uno hace la profesión, intenta hacerlo de la mejor manera posible y al final queda solo esto. sí, yo lo decía un poco, igual es como yo lo valoro, que igual soy yo el que involuntariamente valoro más al corresponsal por el hecho de que
Claro, y sobre todo en el periodismo deportivo, en el que, entendiendo bien la palabra, los periodistas no estamos contaminados por tus orígenes, por el equipo del que eres, de tu entorno y tal, y el corresponsal lo veo como una voz autorizada sobre un tema en concreto, pero despojado de todo eso, digamos, porque al final Sí, no tienes sí, esa... esto sí, esto seguramente. Por lo que te decía antes, ¿no? Tenemos quizá un poquito más de libertad. Eh, eh, sí, a mí me gusta la liga, no, no tengo preferencias. No sé, claro, llega un entrenador italiano, lo puedes seguir con más atención o con más cariño, pero eh, termina ahí. Y a mí lo que he tenido también la suerte, yo he llegado en 2006 con la explosión del fútbol español, he vivido la mejor etapa. Esto, claro, a mí me ha gustado muchísimo. He disfrutado, ¿no? Con las victorias de España. Bueno, he sufrido también la final del 2012 contra nosotros, pero después 2016 hemos ganado nosotros. Muchas veces hemos perdido, pero sí, ¿no? Hay enfrentamientos entre equipos italianos y españoles. Ahí yo siempre voy con los italianos, pero después si pierden, bueno, me viene bien porque sigo siguiendo los equipos españoles. Estás en una situación muy favorable, pero yo siempre me he alegrado del éxito. Yo antes estuve en Inglaterra, igual, si los equipos ingleses iban bien, mejor. Y además le coges cariño. Yo llevo 15 años aquí, esto no sé, es mi país también, así que esto es importante. Pero a nivel estrictamente profesional, claramente esto te permite, y además yo, ¿sabes? No sigo solo un equipo, sigues todos los equipos. Esto es interesante, es positivo. Tiene que tener relaciones con todos y teóricamente el discurso se podía alargar un poco también a otros deportes. Después, claro, el fútbol se come gran parte de mi trabajo, pero es algo eh, que, que, transforma el trabajo de corresponsal en algo muy, muy interesante. Y Filipo, una parte que a mí me despierta mucha curiosidad y que me parece como muy importante y como compleja, ahora ya has dicho que sí, que llevas 15 años en España, antes estuviste en Inglaterra, pero sobre todo con un deporte como el fútbol, que, bueno, que todos sabemos la importancia que tiene en las sociedades, sobre todo, bueno, iba a decir europeas, casi todo el mundo, pero que hay una implicación social, política, como histórica, como que hay mucho trasfondo tanto en los equipos como en las ligas, que si no lo conoces bien, te puedes perder algunas cosas de la propia actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando leo un libro, no sé, el otro día hablábamos aquí de Fiebre en las gradas, cuando me leí Fiebre en las gradas de Nick Horby, hay cosas que te pierdes si no conoces bien la cultura británica, ¿no? Entonces, uno de tus trabajos cuando llegas a un país nuevo, en su momento cuando llegaste a España o cuando fuiste a Inglaterra, es eso, saber un Sí, poco los antecedentes de dónde viene sí, la cultura futbolística o del deporte que sea. es fundamental, sin duda. Yo cuando llegué a Inglaterra ya seguía mucho el fútbol inglés. He crecido con una cultura que miraba muy al mundo anglosajón. Empezado a ir, me gustaba la música, la moda, siempre he empezado muy joven a ir a Inglaterra. Y así que cuando llegué ahí, quizá estaba más preparado y además hablaba ya bien inglés. Cuando llego aquí es algo diferente, porque yo sí conocía claramente el fútbol español, pero no tan en profundidad. No hablaba el idioma y por esto sigo con mis limitaciones, porque le he aprendido aquí un poco en la calle, haciendo la profesión. Y claro, es súper importante, es el valor añadido del corresponsal. A mí me llaman desde Italia, por ejemplo, y me dicen, bueno, hay esto, así que yo puedo ver quién lo ha escrito, dónde lo ha escrito, cuándo y por qué, como diría Claro. Mourinho. Porque ahora,
quizá el problema mayor que tenemos en la profesión es que hay poca independencia. Yo, si veo quién ha dicho una cosa, hay siempre que pensar quién es, de qué medio es y por qué lo dice. Y si estás aquí, lo sabes, te das cuenta. Si estás fuera, tienes menos herramientas para llegar al punto, para quitar del medio otras cosas que ahora están muy presentes en la crónica del día a día, sobre todo de los grandes equipos de fútbol. Encuentro siempre más complicado ir entre comillas, al punto. Y si estás aquí, es más sencillo. Porque, claro, ahora en tiempos de COVID las relaciones son un poquito más complicadas, ¿no? Pero llevando aquí tantos años, conozco esta realidad muy bien y esto te ayuda en la profesión. Y puede ser que, por ejemplo, historias que para ti sean útiles o válidas para escribir un reportaje, una crónica, lo que sea, puedes descartarlas si es de cara a Italia, en este caso, porque sí, igual el contexto no se va a entender tanto. ¿Eso sucede o...? No, yo me haría referencia más al interés. Vale. No siempre el interés coincide. Vale. El interés, entre comillas, del público italiano con una historia que llega desde España. A veces sí, a veces no. Y, por ejemplo, de nuevo, yo te hablo de Sid, ¿no? Sid Lowe, él tiene más libertad, por ejemplo, trabaja por un periódico político como el Guardian y ahí él puede meter todas sus historias. A mí me cuesta más. En la Gazzetta la tendencia es más de hablar del Madrid, del Barça, del Atleti, después del Sevilla y ¿no? Piano piano baja el interés. De vez en cuando podemos meter una historia curiosa, importante, pero somos un poquito, yo definiría mainstream, para decirlo en inglés, más o taquilleros aquí. El interés es más por, claro, ahora teniendo con la web, ahí ya es diferente, ahí se pueden hacer más cosas, pero si a lo que se refiere el papel, esto, así que para volver un poco a tu pregunta, hay que encontrar el punto de interés. A veces es claro, no sé, si hay un Real Madrid-Liverpool o un Liverpool-Real Madrid, es sencillo, es tan grande que y de ahí, no, claro, puedes hacer historias, Vinicius, Benzema, Zidane, muy. Pero yo no he perdido la cuenta de cuántas piezas puedo haber escrito sobre Messi y Cristiano Ronaldo. Claro. Ya no lo sé. Esto es así. Antes, luego te preguntaré en concreto una cosa sobre la Gazzetta, pero te quería, porque aquí han pasado varios periodistas y hemos hablado en varias ocasiones del estado de salud ya no solo del periodismo en general, de la profesión, sino del periodista deportivo, un tanto devaluada igual en España, a ojos del gran público, en función de diferentes, de los programas que consumas o los medios que leas. Y yo cuando he preguntado sobre si eso era una situación global, nadie me lo ha sabido especificar porque la mayoría de gente que ha estado aquí, aparte de John Carlin, han trabajado únicamente en España. Entonces, aprovechando que te tenemos hoy aquí y tu paso por Inglaterra, también cubriendo diferentes eventos en África, ahora tu trabajo de corresponsal aquí y tus orígenes, ¿crees que el periodismo deportivo, te traslado a ti la pregunta, vive un momento similar en estos países o cambia mucho cómo se acerca uno a la actualidad deportiva en función del país en el que se encuentre? No, no se puede generalizar. Para mí hay diferencias y hay también diferencias en cada país que tú has citado.
Aquí es muy fácil decir que el periodismo ya no es lo que era, claro, porque hay estos programas o ahora con, ¿no? Están los youtubers y tal. Yo miro todo con interés. Cada uno, ya te lo decía antes, cada uno vive la profesión como quiere. Yo cuando han empezado los youtubers en Movistar, el primer partido lo escuché con ellos y porque me interesa. Y después no me ha gustado, no me han gustado algunas cosas, pero pienso que sea interesante otras cosas. Hay que siempre mirar con espíritu crítico y, pero no es que te pones tú en un pedestal diciendo, no, yo soy el periodista deportivo y vosotros quién sois o no, no hacéis, no es la misma profesión o cosas. No, yo no la veo así. Cada uno hace lo que siente eh, como correcto o como, bueno, lo que le interesa. También hay temas económicos, hay temas de supervivencia profesional. No sé yo que puede decir, no, ¿por qué haces esto? Bueno, si a alguien le pagan o si funciona o si tiene su público, está bien. Así que aquí a mí el debate, en mi opinión, está un poco enquistado. Hay los buenos y los malos. Y esto hablando de generalizando, y no, yo no lo veo así, no lo veo así. Hay diferentes situaciones, diferentes maneras de vivir la profesión y después el público es adulto, es inteligente, es preparado para elegir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Io però ti dico, no es que digo, no, io solo veo esto, solo leo esto. Mm, Claramente me fío más de algunas cosas, me gustan más algunas cosas. Y por eso vuelvo a lo que te decía antes. Ahora, para mí el tema es más la independencia del periodismo, porque para mí lo que yo he hecho un poco de menos y me provoca un andar con cuidado, esto es ver quién dice una cosa, dónde y por qué. Antes quizá pasaba un poquito menos, pero siempre ha sido así, siempre han estado ahí los amigos o las presiones de un club, o, no es que antes éramos todos libres e independientes. Ahora, y además, como ahora hay un problema añadido, que es Twitter y la velocidad. Muchas veces, no digo que la gente se columpia, o bueno, hay la tentación de ir rápido, de buscar clic, de buscar likes o retweet, y esto provoca accidentes. Pero también, si pasa esto, tú estás ahí, lo ves, y a la siguiente quizá no le sigues el juego o dices, bueno, lo miras con más cuidado. Al final yo creo en las personas pueden juzgar, pueden mirar y hacerse una idea propia y después cada uno elige. Y Filipo, pero hay diferencias en la manera de acercarte al deporte entre los países en los que has estado. Es decir, ¿hay Sí, algún... perdona que no te contesté. No, 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 no. mira, sí, en Inglaterra es un mundo aparte. Claro, está cambiando y ha cambiado, pero es poco lo que te decía antes. Tú en el Guardian te puedes leer una pieza de una página sobre el Granada. Ya. Eh, y es el Guardian, no es el Marca o la Gazzetta, ¿no? Y así el mismo puede pasar en el Times, en el Telegraph, o, ¿no? Hay un interés, una visión del deporte que a mí me gusta mucho. Pero no es solo esto, es también el país de los tabloides. Así que ahí a saco, con amarillismo o invenciones o barbaridades. Es el mismo país. Así que
de nuevo, hay que ver. Yo voy siempre al medio y más a las personas. Ahora tú puedes elegir. Te haces tu periodismo a la carta. Y a mí esto es lo que... En Italia estamos ahí. Es para mí más similar a España. ¿No? A mí, yo siempre lo digo, aquí ¿no? Hay mucha gente que algunos se escandalizan y otros miran al chiringuito, ¿no? En Italia el chiringuito lo hemos tenido en 1980. ¿Qué me vas a contar? Que ahora la gente dice, el chiringuito, a mí me hace reír. Porque nosotros se llamaba el proceso del lunedì y era 1980. Y era un teatro. Ahí gritaban, se peleaban, como ahora lo hacen en el chiringuito. Y eran todos amigos. Sí, claro. Era un teatro. Después tú dices, ¿te gusta o no te gusta? Digo, bueno, ni entro. Yo no lo veo. Y de vez en cuando les puedo tomar el pelo y tal, pero bueno, tengo muchos amigos que van ahí y no pasa nada, ¿sabes? No es que con estos se van a cargar la profesión. No, en absoluto. La profesión sigue porque yo hago lo que considero oportuno y cada uno hace sus historias y vive su vida, ¿sabes? Así que en Italia somos un poco más, ¿cómo te podría decir? Hemos vivido más de estas cosas, ya no... Si no os asustáis ya con cosas de estas. No. Y le dais tanta importancia ya. No. Porque todo esto son cosas... Todo el mundo va de cara. Nadie se esconde. Y quiere venderte un producto por una cosa diferente. Y esto, a mi manera de ver, es también la clave del éxito de los youtubers. Van de cara. Hablan un idioma, pasan el mensaje de una manera natural que puede gustar a los que tienen 15, 20, 25, no sé, da igual, o también 70, sí, ¿no? Sí. Pero, cuidado, en el mundo de los youtubers ha entrado el gran Maldini, 600.000 suscriptores tiene. Yo me quito el sombrero, porque todo el mundo dice, no, estos chavales hablan entre ellos, no se entienden. Bueno, pero cuidado, que Julio, que es un profesional enorme, ahí tiene 600.000 suscriptores. Así que, ¿cómo es? Tiene mi edad, es del 67. Tiene menos pelo, pero... y es un fenómeno. Sí. Así que, por eso yo vuelvo a decir que son las personas, son los periodistas. No se puede generalizar, no, bueno, esto, se cargan la profesión. No. Ahora que has mencionado a Maldini, ya aprovecho que has dicho que son las personas y los periodistas, a ti, una parte del público español te empezamos a conocer en Fiebre Maldini. Claro. Ya programa se puede llamar de culto o como de ejemplo de como los que nos gusta el fútbol, lo que queríamos ver en la tele, como el primer programa. No, cuidado, espera, y ahí te va. Bueno, y te puede llegar aquí uno y dice, sois todos unos frikis. Claro, es que claro. Es que iba a eso, iba a preguntarte... ¿Dónde está? ¿Quién tiene la razón? Yo en esto, yo encantado, 10 años hice. Y no diría ninguna mentira diciendo, si todo es... Hombre, tú ahí, mirándote un Leeds Chelsea del 72, estás mal de la cabeza. ¿Tú qué le vas a decir? Dice, bueno, sí, algún problema he tenido en juventud. No, ¿sabes? Yo he participado 10 años y es una de las decepciones más grandes que me ha tocado cuando terminaron el programa. Pero, por eso, cada uno tiene que ir con su propia cabeza. Mirar lo que le gusta. Te puede gustar 1, 2, 3, 4. Hay varios productos y está bien así. Tú eliges. Pero no es que... a mí no me gusta cuando dicen, no, el producto
que hago yo o que vendo yo o que miro yo es el bueno y todo lo demás está mal. No. No, no, está claro. A mí tengo mis gustos, tengo mis preferencias, claro, pero bueno, sí, sí, Filippo, hombre, ahora el mundo que es así. perdón, ahora que ponías el ejemplo de Enzio Ronaldinho de un Leeds Chelsea del 72, ¿tú crees que ese formato de programa que tanto éxito tuvo aquí en Movistar y que además a ciertos periodistas, no sé, a Carlos Castellano, como a Guillermo Izquiano, a ti, hay varios que se os asocia directamente en el imaginario colectivo, aparte de vuestros trabajos en tu caso como corresponsal de la Gacheta, a ese programa y que además que te asocien a este programa, desde mi punto de vista, es algo prestigioso. ¿Tú crees que ese formato se podría replicar en otros países, en otros medios? No hablo tanto por la gente, sino por cómo están estructurados los medios de comunicación. No, mira, en Italia siempre hablamos, yo tengo muchos amigos que hacen televisión y ellos les gustaba el Fiebre Maldini, pero pensaban que en Italia este modelo hubiese sido imposible de replicar. Lo intentaron en Sky con un programa que se llamaba Sciagurato Egidio, por Egidio Calloni, que era un delantero que fallaba más goles que Vinicius del Milan. Y esto era en un plan entre esto, de cultura futbolística, y era pero un programa muy de culto, muy bien hecho, a mí me gustaba, pero nunca triunfó. Y por esto yo admiro España, me gusta España, porque esto, un programa como Fiebre Maldini, aquí lo miraba muchísima gente. Esto a mí habla muy bien del público español, porque no era un programa fácil, no era un programa esto, donde sí, llegas ahí y hablas del Madrid y del Barça. Hombre, ahí sencillo, todo el mundo está interesado. No, esto, nosotros ahí se hablaba de la Dinamo Dresda. Así que, hombre, puede llegar a esto, mucha gente a decirte, pero ¿de qué vas? Yo esto no. Y ahí, además, porque yo empecé ahí a los pocos años de llegar en España, me abrió los ojos sobre una manera de ver el fútbol muy diferente. Y esto se traslada a la cancha. Porque yo, a mí, lo que más me llamaba la atención es que los futbolistas me conocían por lo miraban. Claro. Lo miraban. Y esto es importante. En Italia no es así. Una cosa parecida al Fiebre Maldini, los futbolistas no lo miraban. Era un programa, entre comillas, intelectual. Lejos de la cancha. Porque España en esto es número uno. Hay una cultura futbolística muy, muy relevante. Por esto hay mucha gente que se queja del tipo de fútbol, de la manera de jugar. En Italia somos resultadistas, con todo que no tenemos una palabra idéntica y utilizamos la española, pero porque esto nos da vergüenza quizá. Pero en Italia se piensa, se crece pensando en el resultado. Aquí, claro, el resultado es relevante, pero también se crece pensando en un cierto tipo de fútbol. Es un debate que siempre está. Y en esto yo considero España única, aún mejor que Inglaterra, porque Inglaterra, claro, tiene enorme cultura deportiva, pero es más limitada técnicamente. A mí lo que me gusta de España es que hay sí, resultadismo, hay que ganar, pero hay que hacerlo jugando en una cierta manera, si es posible, y quien lo hace es criticado. En Italia siempre el ejemplo que se hace es Capello. Capello viene 2 años, Madrid bastante en horas bajas, gana 2 ligas y 2 veces se lo cepillan. ¿Por qué no nos gustaba la grada? En Italia es buenísimo. Y ¿cómo? Don Fabio ha ganado. ¿Cómo? ¿La habéis echado porque jugaba mal? Estáis locos. Y esto España es algo único que tiene y que a mí me encanta, me fascina clamorosamente. Y luego, Filippo, no sé si es una imagen que me he construido yo cuando he salido fuera, por ejemplo, hablando con amigos ingleses,
de fútbol, me da la sensación que ellos, estoy generalizando, pero me da la sensación que se es más tendente a ser muy estudioso y muy orgulloso de su propia historia futbolística y de los inicios de la liga inglesa y demás, pero que igual no se mira tanto a otras ligas. ¿Me No, equivoco no ahí? estoy de acuerdo, no. No, no estoy de acuerdo primero porque yo cuando estuve ahí, yo trabajaba en televisión, en un programa Fútbol Italia, sobre el fútbol italiano, y cuidado, ellos empiezan en la televisión pública, porque bueno, porque va a Gascogne en Italia, es una... Cuando Gascoigne estuvo... compran los derechos antes que él se vaya, le interesaba, y el partido de la Serie A, ahí era, el domingo a las 2 lo tenían, y lo miraba mucha gente, era en Channel 4, como aquí 4, más o menos, no sé. Sí, sí, sí. Era en abierto, otros, y después seguimos, y también ahí programa de culto absoluto. A mí también en Inglaterra me conocen porque yo empiezo a trabajar en Fútbol Italia. Bueno, primero, ahí también otra cultura. Yo para trabajar ahí llamo a Centralita, no conocía a nadie y acabo trabajando. Esto ya en Italia, en España, olvídate. Bueno, en este sentido es otra historia. Pero, y la tensión, y después con la liga, ¿no? Con Guillem Balaguer, Bueno, es verdad. tiene Ahora una tensión. Así que ahí no, y además, cuidado, eh, a nivel de también de libros o de revistas, no, ahí siempre han mirado muchísimo al fútbol internacional. Así que no, ahí no para mí estás equivocado en el sentido que para mí es ahí que yo empiezo a conocer el fútbol internacional. En Italia nosotros seguíamos el fútbol inglés, eso ya, yo empiezo ya en los años 70, los años 80, una televisión privada pequeña de Roma, no sé cómo, se hacía con los derechos, porque el tiempo era totalmente diferente, y empezamos a ver la FA Cup, algún partido y tal, y después cuando llego a Londres, yo empiezo a ir a Londres en 83, ahí te das cuenta que, claro, tienen muy cuidado el deporte inglés, pero se abren. Y vuelvo a lo que te digo antes. A ver si aquí el mundo o en Italia la República te hacen como hace el Guardian, te hacen una página, no sé, sobre el Bournemouth ¿no? O el Crotone. Como el Guardian lo hace con los equipos pequeños de aquí. Así que no, ahí ellos tienen una cultura diferente. pues nada, esta parte de la entrevista la cortaré. En la que Bueno, no, hay que dejarlo. Y Filipo, hablando de fútbol internacional, que voy controlando el tiempo, y una cosa que te quería preguntar sí o sí es tu relación con el continente africano. Si no me equivoco, tú cubres tu primera Copa de África en 1994, creo que es, Sí, en Túnez. correcto. Y Sí. a partir de ahí, o no sé si antes, ya empieza una estrecha relación con ese fútbol. ¿Cómo surgió todo eso y qué supone para ti ese fútbol? Vaya. Motivos familiares. Yo tenía un hermano que, bueno, ya ha fallecido, pero que se va, bueno, enamorado de África. Él se casa con una chica de Zaire al tiempo, ahora Congo, y va a entrenar ahí, a Kinshasa. Coge un equipo, bueno, al tiempo también, él no tenía básicamente ni el carnet, pero bueno, era blanco, sabía hablar, y le dan el equipo y él lo lleva a la final de la Champions africana. Así Sí, que, sí, en el 85 pierden la final con el FAR de Rabat, y era el Bilima, se llama el equipo. Y nada, él, bueno, enamorado del fútbol, súper futbolero, vuelve y decide empezar como agente de futbolistas, mirando a África, y me pasa un poco la pasión. Y además, así que yo digo, pienso que estamos en el 93, que es un único, bueno, una buena manera de empezar a escribir ya a cierto nivel. Porque yo podía empezar con el fútbol, pero claro, empiezas muy abajo, nadie te conoce, no escribes en grandes medios, tienes que hacer. Y ahí yo lo veo bien, y empiezo a escribir por grandes medios ocupándome de África. Poco, no se escribe mucho porque el interés era... y nada, yo empiezo ahí mi relación de amor con África, que sigue en pie,
y después a los 2 años me llama la Panini, los de los cromos, porque era el único que le podía hacer deciden hacer una colección sobre el fútbol africano, y yo me lanzo ahí y empiezo, y después hice varias, hice también las ligas de Marruecos, de Argelia, de Egipto, de Turquía, no sé bien por qué, pero bueno, lo metieron ahí, y nada, seguimos también con la Copa África 2 veces más, y nada, y así que ha sido un poco un caballo de Troya para entrar en la profesión a un nivel, pero bueno, ahora claro, es más difícil para mí seguir como antes. Es una paradoja porque al tiempo del 93 no había internet, nada. Yo vivía en Roma, iba en las embajadas africanas a leer los periódicos, que podían ser de una semana antes. Fíjate ahora como estamos en la inmediatez de 1 minuto, 2 minutos y tal, al tiempo yo iba, encontraba historias y escribía por el Guerin Sportivo, que era como Don Balón aquí, ¿no? Y empecé así. Y ahora, claro, tengo menos tiempo, pero la pasión es intacta. Así que empecé así. No conocía esta historia de tu hermano y llegando a la final de la Champions africana. Y Filippo, aquí con John Carlin estuvimos hablando sobre el papel fundamental que jugó el fútbol después del genocidio de Ruanda para un poco acercar posturas entre Hutus y Tutsis. No sé si tú en tu experiencia acumulada con el fútbol africano, ¿crees que el fútbol ha sido utilizado ya sea positivo o negativamente por políticos más que en Europa? Igual, ¿qué papel ha jugado? Más, siempre, siempre. Ahí la alineación la hace el ministro. Aquí se dice el presidente y tal. No, ahí, porque cada federación depende del ministerio. Puede ser el Ministerio de la Juventud, algunos tienen el Ministerio del Deporte, sino bueno, da igual. Un ministerio siempre hay, un ministro siempre hay, que llega ahí y quiere hacer la alineación. Y además, bueno, a nivel político, bueno, la intervención de Drogba en el conflicto en Costa de Marfil ha sido relevante, y son muchos casos más de situaciones o esto de conflictos o la política es muy muy presente en el fútbol africano, más que en Europa. Y por eso, por ejemplo, la FIFA de vez en cuando cierra una federación, porque hay quien se mete por ahí, esto de un ministerio, de otro. Así que la relación es más estrecha, seguramente. ¿Y ves una solución, o sea, la solución es lejana a eso? Es decir, porque siempre hablamos del nivel de los jugadores africanos, pero que luego en cuanto a lo que dices tú, las federaciones, en cuanto a organizarse, establecerse, es un problema enorme. Complicadísimo, complicadísimo por cuestiones económicas, porque llega muchísimo dinero con el fútbol y se queda en 4 bolsillos. Esto es el problema, porque se habla mucho, ¿por qué los africanos tienen que venir a Europa? Nadie se ha interesado nunca en organizar ligas decentes ahí en África. Ahora sí, en Egipto, en Marruecos, un poco en Sudáfrica. Ahora hay mercado interno, que cuando empecé yo no había. Un jugador de Ruanda puede ir a jugar a Marruecos o hasta en Tanzania. Ahora Tanzania tiene mucho dinero, el Congo por un rato, Angola. Pero la dependencia de la política y del dinero es evidente y no veo una solución ni a breve ni a medio término. Otro aspecto con África y relacionado con la política y estas soluciones que estamos hablando, con el que tú has tenido mucho contacto, es con Weah y su carrera presidencial, si no me equivoco. ¿Qué supone Weah, ya no solo en Liberia, en África? ¿Qué supone para ti Weah? ¿Cómo seguiste eso? ¿Es una de las soluciones para estas cosas que estamos hablando? ¿Cuál es eso, la importancia un poco de Weah en ese país y en el continente? Bueno, a mí lo que me gusta, es difícil juzgar el Weah político. No estamos en Liberia, seguramente también habrá mucha gente criticando. No, ahí no quiero entrar, pero a mí lo que me ha gustado de Weah es eso, que él podía tranquilamente estar viviendo Milán, París, Londres, Nueva York, le daba igual. Y no, vuelve. Dice, vuelve porque quiere ser presidente, porque quizá uno puede decir, los críticos pueden decir, quiere por una cuestión de poder y tal. Muy bien. Vuelve y pierde la primera vez. Se presenta de nuevo, pierde de nuevo.
y a la tercera va la vencida, como decís vosotros. Y en qué se mete? Claro, seguramente tendrás sus intereses, pero se mete a la guía de un país que es uno de los más pobres del mundo, con muchísimas dificultades. Yo estuve ahí cubriendo su investidura, ¿no? El tema no era si había wifi, era si había corriente eléctrica, si había luz. Yo estaba en un buen albergo, en un buen hotel, y por la tarde, de vez en cuando, no es que no había wifi, no había luz. Este es el país. Sí, sí. Y él se mete ahí. Y yo lo que un poco contesto a los futbolistas africanos, sobre todo ahora que ya han pasado 2 o 3 generaciones de gente potente aquí en Europa, que lo hizo bien, que ganó mucho, que devuelven poco, muy poco. No hay entrenadores, o hay poquísimos. Si abren escuelas de fútbol es por hacer business. Esto no, presidentes federales, no, hay Kalusha Bualia, Drogba lo medio intentó, todo está ahí, pero está más aquí que ahí, no lo sé. ¿Y dónde están? Weah ha vuelto. Después, claro, digo, no entramos demasiado en el tema político porque sí. es un jardín complicado también a nivel de análisis, pero ha vuelto y por esto le han votado, porque ha salido. Yo estuve donde él ha crecido, en el Slam, donde vivía con su abuela, un montón de niños, y ha vuelto y está ahí. Claro, vuelve como presidente, pero a mí esto es lo que me gusta de UEA. Y lo que para mí los africanos deberían hacer más, deberían volver más a ayudar el fútbol o el país. Y desde la población, no sé si tienes alguna noción de eso, cómo lo perciben, que los ídolos africanos más grandes, como dices tú, igual no luego no que no devuelvan, sino lo dices tú, que no se impliquen igual más. Sí, siguen siendo ídolos, pero está claro, ahí lo tienen muy claro, que son pocos los que ayudan de verdad, muy pocos. Y por esto, UEA a la tercera, repito, a la tercera, se ganó el público. Porque cuando vuelve la primera vez, el público, el votante, la población liberiana, no se lo cree. Y van con Ellen Johnson Sirleaf, que es una tía que había estudiado a Harvard, en América, una tía preparadísima. Y con razón. Después votan a otro, Tapman, si no me equivoco, y después, por fin, creen en el político UEA, que seguramente tiene grandes limitaciones a nivel económico y tal, pero bueno, al final dicen, bueno, esto de verdad ha vuelto para quedarse. Y así que me gustaría ver más africanos en África, que volviendo desde Europa, donde han encontrado suceso y dinero. Y yo no sé, Filipo, ya para cerrar un poco el tema África, pero sí que te quería comentar, no sé si tú tienes constancia o conocimientos sobre eso. Yo recuerdo hace unos años, no sé si 2012 o 2013, salió una película llamada Diamantes Negros, creo que era, que denunciaba un poco la situación de engaño a la que se ven sometidos algunos jóvenes africanos por representantes europeos que luego resultan no serlo y se quedan Sí. en situación de indigencia aquí en Europa. De hecho, al final de la película salen unos datos que son aterradores, de miles y miles de... Esto creo que fue, es que no estoy seguro si fue 2012 o 2013 la película, ahora ya 2021, ¿esto sigue pasando? ¿Es una situación...? Te digo, ha empeorado, porque antes solo se podía ir a Europa, ahora se va a todo el mundo. Y en Asia, lo que puede pasar por ahí, ni te lo cuento, porque antes te decían, bueno, mira, te llevo a la Serie A, y podría ser una milonga y tal. Ahora dicen, bueno, te llevo a la Serie B de Vietnam, y tú vas. Pero exactamente por esto vuelvo a África. El problema no es, claro que hay gente, malas personas que se portan mal, te engañan y tal, pero habría que eliminar las condiciones para que se produzca el engaño. Claro. Si el campeonato del Ghana, de Nigeria, de Camerún, de Costa de Marfil es bueno, quizá uno no tiene que salir a 14 años con un pasaporte de 18.
puede jugar ahí, puede desarrollarse, pero esto no le interesa a nadie. La FIFA primero. Después se llenan la boca y dicen, ah, no, bueno, estos agentes y tal. Sí, sí, malísimas personas, delincuentes, sí, pero los delincuentes se nutren de una situación que no han generado ellos y que nadie corrige. Sí, sí, un Así poco que esto esto, de... yo te digo, ahora es aún peor. Van por África, ¿no? Se mueven entre África. Les digo, la situación de Asia es fuera de control. En Europa ya es diferente. Y por ejemplo, ya a mí me ha gustado que cambiaron la ley, que ahora, ¿no? Después de la sanción al Barça y tal, que aquí se hizo muy popular, muy famosa, pero bueno, antes tú podías sacar un niño de 14, de 9, de 8, ahora ya vamos a los 18. Esto para mí ya es interesante, pero hay mucho que hacer ahí, en África, no aquí. Sí, O sí, no solo aquí. como se puede extrapolar sí, a muchos otros aspectos de la vida de África, que los occidentales se aprovechan del caos. Exacto, exacto. Los migrantes, ¿por qué tienen que venir? Y hay mucha gente que hace negocios con ellos. Pero bueno, es complicado. Pero sigue siendo así la situación, o te digo, aún peor. Y hablando de cosas malas venidas desde Occidente, el otro día pasó el caso de Diacabí, bueno, que ha quedado hecho la investigación en la Liga, no se ha podido demostrar, pero quería aprovechar para comentarte el tema de cómo ves tú el tema del racismo en el fútbol en Europa, que es el continente que nos ocupa, porque parece que aquí en España, sobre todo con los casos de cuando Kameni y Eto'o amenazaron con irse, hace poco Iñaki Williams, que volvió a poner bajo lupa o bajo sospecha el comportamiento de los aficionados. Aquí en España parecía que íbamos hacia una civilización mejor, pero no sé qué pasó con Cala porque... O sea, es muy sencillo. Es decir, dejamos el caso Cala Diacabí sirve solo para hablar de esto, porque, bueno, nosotros tenemos que preservar la presunción de inocencia. Yo sigo pensando que algo ha pasado, pero no lo sé. Así que ahí yo lo dejaría en lo que ha quedado, nada. Pero nos sirve para hablar de esto. Y racismo es muy sencillo, es parte de la sociedad. Y el fútbol es parte de la sociedad. Así que 1 más 1, 2. Hay racismo en el fútbol, seguramente, claro. Es parte de la sociedad. Hay que, de nuevo, no hay solo que mirar al fútbol. Puedes utilizar al fútbol para mejorar la situación de la sociedad. Esto sí. Pero lo que tienes que mejorar es la sociedad. Aquí, en España, hay el crecimiento de un partido que no me parece que lo tenga muy claro, el tema del racismo. No es una prioridad, para decirlo de alguna manera. Y hay mucha gente que sigue este partido. Y es parte de la sociedad. ¿Y qué le vamos a decir? Nada. Así que el fútbol, en mi opinión, puede ser muy útil. Cuando se dice no hay que mezclar fútbol y política, no, hay que mezclar fútbol y política. El fútbol tiene el deber de ayudar a la sociedad cuando pueda. Y en ese sentido seguramente puede. Y te digo, el caso Cala Diacabí no es relevante cómo terminará, pero es muy relevante por todo lo que conlleva, por lo que hay alrededor, que es un debate, por fin. Porque aquí muchas veces se dice esto, no, ma no hay, que la única cosa, lo más esperpéntico de este episodio es la rueda de prensa de Cala. Ahí que hay preguntas absurdas y también el discurso de Cala, cuando Cala dice no hay racismo en el fútbol. Hombre, ¿de qué vas? Hay racismo en el fútbol, seguramente. Claro, yo te preguntaba por esto, porque, a ver, mi opinión le da igual a todo el mundo, pero yo sí que creo que lo hay, pero para mí el problema, ya no es que yo sí que creo que lo hay, pero para mí el problema ya no es que lo haya, porque como país, es lo que dices tú, es un reflejo de la sociedad y hay racismo en nuestras calles, en nuestras ciudades, entonces es evidente que en el fútbol también, pero para mí, aparte de ese que es el problema grande, para mí lo que me molesta o no logro entender
es que parece que a los estamentos oficiales les moleste que salga ese debate a la palestra. Claro, Que se quiere claro. cerrar muy pronto, en lugar de lo que dices tú. Porque quieren vender un producto Eso es. limpio, perfecto, todo arreglado. Y no es así, porque el fútbol no es esto. En el fútbol hay de todo. Hay insultos, hay patadas, hay comportamientos malos, negativos, y también hay enormes cosas positivas. A mí esto me fastidia, esta obsesión en limpiar, en aplanar, en vender un producto de plástico, ¿no? El fútbol es la sociedad y hay de todo, y hay que utilizarlo, repito. Pero bueno, se quiere vender otro tipo de producto. Luego sí que es verdad que, claro, ves imágenes de los 90 o de los 80 y incluso estaba más integrado ya incluso por ciertos futbolistas asumiendo que eso sucediese, que era una cosa habitual. Y bueno, hay el conocidísimo vídeo de Wilfred en el Bernabéu, que los cánticos son atroces, y él incluso al final dice, bueno, asumiéndolo como una parte de su trabajo. Bueno, claro, era así. Mira, ayer un compañero alemán me ha mandado, bueno, me hablaba de un documental que va a salir ahora en Alemania por Amazon sobre los primeros jugadores negros en la Bundesliga. Y dice, es increíble lo que sufrían estos. A mí, yo hablaba con Steven Keshi, gran nigeriano, jugaba en el Anderlecht, dice, cuando él iba por la calle, cerraban las tiendas, porque no habían visto un negro en su vida y tenían miedo. Así, bueno, pero la sociedad ha evolucionado, ha mejorado, pero no es que el problema ha desaparecido. Está ahí y hay que, de alguna manera, afrontarlo, ¿no? Enfrentarse a esto y intentar solucionarlo. Pero seguramente las cosas van mucho mejor que antes. Yo cuando empecé a seguir el fútbol africano, de futbolistas africanos en Europa, había poquísimos. Ahora son muchísimos y esto ayuda. Después hay claramente los sudamericanos. Ahora, había que crear una conciencia que antes no había. Pero el trabajo, sigue habiendo mucho trabajo por hacer. Vamos a ver si se hace. Y ya, porque te estoy atracando mucho, Filipo, la ultimísima. Ya cerramos. Tema dopaje en el fútbol. Tú has hablado mucho de dopaje en su momento, Operación Puerto y demás. Y ya para acelerarlo un poco, yo te he leído a ti decir que, por ejemplo, en países como en Italia sí que se ha puesto en la palestra nombres de superídolos, como podía ser Cipollini en su momento, y que en España, y es verdad, la mayoría de los que se han hecho nombres públicos, la mayoría eran nacionalizados, de hecho. No hay dopaje en España. Claro, entonces, ¿tú crees que, aparte de esa protección de la que tú hablas y con la que yo creo, en el fútbol aún se multiplica más o no hay dopaje en el fútbol? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, no, mira, esto es muy sencillo. Yo llego aquí en primeros días de mayo de 2006, la Operación Puerto, que era el 22, me parece, de mayo. Así que una de las primeras calles que he conocido, Guzmán el Bueno, estaba ahí en la acera, enfrente de la Guardia Civil, ¿no? Así que he entrado bien en el tema. Y era la más grande operación antidopaje nunca hecha en el mundo. Y se ha quedado en nada. Dicho esto, y ahora viene Eufemiano Fuentes ahí a hacer entrevista con un esperpento absoluto, donde no dice nada, se la toma con 2 o 3 personas. Bueno, dejamos, porque no tenemos mucho tiempo. Vamos al grano. Yo sigo pensando que hay mucho dopaje en el deporte y también en el fútbol, es que el fútbol está hiperprotegido. Esto no tenemos pruebas y porque es esto, por eso, porque es muy difícil. Y también cuando ha habido algo, no ha pasado nada. Porque a mí parece que el fútbol y el tenis son los dos deportes más protegidos en ese sentido, cuando al revés, el ciclismo y el atletismo le matan.
o le matamos como periodistas. Bueno, ahí no, son todos culpables. Está claro que hay un interés muy evidente en proteger al fútbol y nada, no sé si esto va a cambiar, no lo sé. Y en relación a la relación de España con el dopaje, en Italia no sé, han caído mitos como Pantani, Cipollini, Iván Basso, y aquí nada, no ha pasado nada. Juanito, Muel, Betsabé y poco más. Así que hay Trabajo que hacer ahí también. sí, mucho trabajo y a ver si, pero el trabajo no es una entrevista a Eufemiano Fuentes. Quizá los papeles, la lista que fue tachada o las bolsas de sangre que yo me fui a ver, a visitar las bolsas de sangre ahí en Barcelona, pero nada, no me las dieron, no las dieron a nadie y siguen ahí, media congelada ahí, pero con vida. Pues nada, es que estaría horas y horas preguntándote, ya te hemos robado mucho tiempo. Lo último que te voy a pedir, que es un segundo, te pedimos siempre a todos los invitados e invitadas que nos dejen una recomendación literaria, musical o cinematográfica, de lo que tú quieras, que pondremos en nuestras redes la semana que viene. Bueno, hemos hablado de África, de niños, y te digo, Balón d'Or, que no es una película sobre el Balón de Oro, sobre Messi y Cristiano Ronaldo, sino, bueno, trata de la historia de un futbolista, de un niño africano que va a París y nadie le espera y empieza un poco un periplo por el país. Y es la historia de Salif Keita, que entre otras cosas jugó por aquí en España, pero también un poco se inspiraba a la historia de Titi Camara de Guinea, y es un film me parece, bueno, primeros años 90, de Cheikh Doucouré, así que Ballon d'Or en francés. Perfecto, queda dicho, yo además no la he visto. Oye, Filipo, espero que hayas pasado un buen rato. Muy bien, muy a gusto, gracias por llamarme. Perfecto, te seguiremos leyendo. Chao.